Listo, jóvenes. Buen día. Vamos a continuar con, como les digo, todavía un tema sencillito de lo que es microbiología. Hoy día vamos a hablar sobre la clasificación de los seres vivos y una introducción a la microbiología. ¿Ya? La siguiente clase ya entramos directamente a lo que es célula procariota. Tenemos la clasificación de los seres vivos, ¿no? En biología, desde tiempos ya remotos, antiguos, se ha tratado de clasificar a los seres vivos. La primera clasificación justamente la ha dado Aristóteles. Aristóteles, pero de una clasificación básica donde solo se hablaba de lo que era el reino animal y el reino vegetal. Posteriormente ya se fueron incorporando, ¿no? Siguiendo ciertas características o viendo ciertas características diferentes que presentaban los seres vivos, otros reinos. Así, Ernest Haeckel creó el tercer reino, el reino protista, en el año 1883. Clasificó a los microorganismos con rasgos intermedios entre animales y plantas, ¿no? Dentro de este reino se encontraba aquellos que no sabía si era animal o si era planta, ¿no? Que tenía características que se entremezclaban entre ellos, ¿no? Podía ser, yo que sé, que si bien tenía característica animal, pero era autótrofo, o al revés, tenía una característica de planta, pero era heterótrofo, ¿no? O parecía una planta, pero se movía, así características intermedias, ¿no? Dentro de lo que son los microorganismos del reino protista, también en esa época se incluían a lo que eran las bacterias. No olvidemos que todavía no se había creado lo que es el reino monera, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el tercer reino protista, se encuentran los eucariotos, no forman tejidos, ahora, ¿no? En la actualidad. Los eucariotos no forman tejidos. Si bien forman tejidos, estos no están bien estructurados, no son especializados, ¿ya? Pueden ser autótrofos mediante lo que es la fotosíntesis o heterótrofos mediante lo que es la absorción. Como les digo, las características están medio entremezcladas en este reino, ¿no? Por eso es una mezcla total acá, porque si bien dice en lo que es las de producción, ¿no? Nos indica también que puede ser una de producción sexual, un tipo de reproducción asexual, que son aerobios, pero que también pueden ser anaerobios. Entonces era una mezcla, todo lo que son los protistas. Ya, tenemos la creación de un nuevo reino por Herbert Copperland, el cuarto reino, justamente el reino que nosotros vamos a estudiar en la asignatura de microbiología, el reino monera. ¿Ya? Creado en 1956 y aquí agrupa a los microorganismos sin núcleo ni organelos, ¿ya? Dentro del reino monera tienen que estar todas las células procariotas. En un inicio, cuando se creó el reino monera, dentro de este también se incluían a lo que son las arqueobacterias, ¿no? Dentro de este también se encuentran las algas verde azuladas, las cianobacterias. Whitaker creó ya el quinto reino en 1969. Este ya separa lo que son los hongos de las plantas. Ya él observó que si bien los hongos parecen plantas, la principal diferencia entre lo que son hongos y justamente las plantas es que estos nos realizan fotosíntesis. Cuando hablamos del reino de las plantas, estas mediante lo que se adquiere, ¿no? La energía de la luz y realizan lo que es el proceso de fotosíntesis. En cambio, los hongos no. Los hongos son heterótrofos, se alimentan de lo que otros seres vivos pueden proporcionar o metabolizar. Viene el nuevo árbol filogenético de Carl Woerth. Carl Woerth en los años 1970, en historia también lo mencioné, realizó estudios dentro del reino monera. ¿No? Muchos indican que los realizó en el reino monera y también en las células eucariotas. Pero donde él encontró una gran diferencia dentro del reino monera, en las células procariotas. ¿Ya? En sus estudios, él que determinó que molecularmente había dentro del reino monera unas células que molecularmente eran diferentes,
Principalmente el estudio, y acá abajo lo comenta, bueno, está tapado de mí, pero lo hizo a nivel de lo que es el ARN ribosómico. Dijo que eran tales las diferencias que no podían pertenecer dentro de este reino. Ojo, que ya tiene un saludo. Así nos llevamos. Un saludo. Hola, por favor, los micrófonos. No sabes el bote que se le hace a él. Tal vez. Digo, quiero pensar que no. No sé, pienso. Hola. Ya, bueno, yo voy a continuar. Jóvenes, yo coloco acá en participantes, iniciar a todos, pero no los silencios. Que tu mujer reciba el llamado telefónico de su ex. Jóvenes. Compañeros, por favor, apaguen sus micrófonos. Hay personas que queremos aprender. Sí, voy. ¿Qué pasa? Creo que ya. Ah, ya, listo, creo que ya lo conseguí. O alguien apagó. Ya, ya me olvidaba en qué estábamos. Estábamos en los descubrimientos, ¿no? Que hizo Carl Walsh a nivel de lo que es el reino monera, que existían diferencias en un grupo de ellos, ¿no? Dentro de estas diferencias incluso decía que si bien no presentaban pared celular, existía lo que es éteres y lípidos en sus membranas, en las membranas del nuevo reino, que eran las arqueas. Con el descubrimiento de Carl Walsh, prácticamente se descubrió y se formó un nuevo dominio, ¿no? Tenemos el dominio de las arqueas, donde se encuentran las arqueobacterias. Entonces, viendo lo que es la clasificación de los seres vivos, podemos distinguir dos tipos de células. Lo que son las células eucariotas, que prácticamente ustedes todo un año lo han estudiado en lo que es la asignatura de histología, ¿no? Las células eucariotas, EU, por si acaso la palabra EU quiere decir verdadero. Y que cario quiere decir núcleo, ¿no? O sea, aquellas células que poseían un verdadero núcleo. Dentro de estos se encuentran el reino protista, el reino fungi, el reino animal y el reino vegetal. Ahí, posterior a eso, tenemos lo que son las células procariotas, que es lo que nosotros vamos a ver este año en la asignatura de microbiología. ¿Por qué? Porque las bacterias están conformadas por este tipo de células. La principal característica es que no poseen un núcleo definido, no presentan membrana nuclear. Procariota, ¿no? El término pro quiere decir antes de, no dice procede, yo qué sé, promoción, ya no, prepromociones. Pero el término pro quiere decir antes de, o sea, antes del núcleo estaría queriendo decir, ¿no? Porque cario quiere decir núcleo. ¿No? Y dentro, ¿quiénes van a estar conformados por lo que son las células procariotas que no presentan núcleo? Lo que son las bacterias y las arqueas o arqueobacterias. Este es mi gato. Y entonces quedó así, ¿no? El dominio arquea, el dominio bacteria y el dominio eucaria. 3 dominios. Cuando yo estaba en colegio se hablaba de 2. Ahora son 3. ¿No? Y tenemos los reinos, ¿no? El reino arquea, el reino eubacteria, verdadera bacteria, al reino monera también se le conoce como reino eubacteria. Tenemos en el dominio eucaria, reino protista, fungi, planta y el reino animal. El reino animal, esto ya desde colegio, ¿no? Son los organismos multicelulares que están conformadas por más de una célula, que estas células a su vez conforman tejidos, estos tejidos a su vez órganos, estos órganos a su vez sistemas y estos sistemas a su vez un individuo, ¿no? Están conformadas por células eucariotas, o sea que presentan un núcleo bien definido. Son heterótrofos, no elaboran su propio alimento, necesitan consumir del medio externo, puede ser alimentos que sean producidos por otros seres vivos.
presentan un sistema de locomoción, o sea que nos movemos, nos podemos trasladar de un lugar a otro, y una de las principales características es que el reino animal presenta un sistema nervioso. Mientras más complejo sea el sistema nervioso, aumenta el grado evolutivo. Por eso el ser humano se encuentra en el máximo nivel en lo que es la escala evolutiva, ¿no? Y habitan en todo tipo de ambientes, ¿no? Porque los individuos que conforman lo que es el reino animal tienen una característica que es la adaptabilidad. Antes decía, no, llamitas, no, pobrecitos, los hacen sufrir, ¿por qué los llevan? Ya, ¿por qué los llevan a lo que es Santa Cruz? ¿No? Pero no, el, todo lo que son el reino animal tiene características de adaptabilidad, ¿no? Es de producción sexual. El reino vegetal, constituido por lo que son las plantas, también conformado por células eucariotas que presentan lo que es un núcleo bien definido. Una de las características principales de las plantas es que son autótrofas, elaboran su propio alimento, y ese dato lo mencionábamos, realmente mediante fotosíntesis, ¿no? Captan la energía del sol. Las subdivisiones no nos interesan. Tenemos el reino protista, ¿no? En este reino están constituidos por lo que son los protozoos y las algas. Los protozoos que van a ser estudiados por lo que es parasitología, ¿no? Generalmente son unicelulares, eucariontes, presentan núcleo. Una de las características de estos seres vivos es que necesitan ambientes húmedos, necesitan la presencia de harta humedad, harto líquido, ¿no? Es por eso que cuando se encuentran dentro de lo que es el ser humano, estos generalmente aparato digestivo, colon, lugares húmedos en lo que es el ser humano. ¿Qué más tenemos dentro de los que son los protozoos? Ya les he dicho características entre lo que eran animales y plantas, ¿no? No se encuentra muy bien definido. Uno de los principales representantes de este reino protista es el plancton, ¿no? Que en la profundidad prácticamente de los mares consigue oxigenar lo que es el agua. El reino fungi, que está constituido por los hongos, si bien nosotros cuando decimos hongo, lo primero que se viene a nuestra cabeza es la casa de los pitufos, ¿no? Pero también pueden existir hongos unicelulares. El que nosotros estudiamos en microbiología, por lo menos lo mencionamos, es el Candida albicans, ¿no? El producto de lo que es la candidiasis. Entonces, los hongos son organismos eucariontes multicelulares en la mayoría, pero pueden ser unicelulares. Difieren en la planta porque son heterótrofos, por eso los han sacado de ese reino, por eso han creado lo que es otro reino, porque ellos no realizan fotosíntesis, no son autótrofos. Existe todo tipo de hongos, ¿no? Hongos venenosos, alucinógenos, pero también existen hongos que, por ejemplo, nosotros el más conocido en lo que es la alimentación es lo que son los champiñones, ¿no? Y el Penicillium notatum para lo que es elaboración de antibióticos. Entonces, existe todo tipo de hongos. Tenemos el reino monera, ¿no? El reino de bacteria. Los principales representantes son lo que son las bacterias, y hemos dicho son unicelulares, no presentan un núcleo definido. Las formas básicas de lo que son las bacterias, ya sabemos, cocos, bacilos, espirilos, ¿no? En forma de esférica, de bastón y en tirabuzón o sacacorchos. Su reproducción es asexual, jóvenes, ¿ya? Eso no se olviden, reproducción asexual, se llama también fisión binaria, bipartición u esciparidad, ¿no? Eso sabe entrar por si acaso a lo que es pregunta de examen. Las bacterias son unicelulares, procariontas, ya. Según su modo de alimentación, las bacterias pueden ser autótrofas, o sea que necesitan de lo que otros seres vivos elaboren, no solo otras bacterias, por ejemplo, de nosotros, lo que son los lactobacilos, adquieren de lo que nuestro cuerpo metaboliza, ¿no? En el aparato digestivo. Pero también pueden utilizar lo que son elementos, excreciones, metabolitos producidos por otras bacterias. Como les digo, no solo bacterias, sino puede ser producidos por otros seres vivos.
Y autótrofas adquieren, yo que sé, su metabolismo a partir de lo que es el azufre, el amoníaco, ¿no? Utilizan otros elementos, pero ellos producen su propio alimento. Cuando hablamos de bacterias patógenas, nos dice que son causantes de enfermedades y son eliminadas a través de antibióticos. Cuando hablamos de bacterias patógenas, por qué hablar de bacterias directamente? No, patología. ¿Por qué? Porque estas bacterias son las que más se estudian, ¿no? Si bien se habla de más o menos unas 151.500 especies de bacterias, solo unas 508, por lo menos hasta el año 2012, solo 508 se consideraban patógenas, pero estas eran las más estudiadas. Ahora, cuando se habla de las especies, había mencionado 151.500, ¿verdad? No son todas. Según los estudios, se cree que aún no se ha llegado al 1% del estudio de lo que son las bacterias, o por lo menos el descubrimiento de todas las bacterias. Se dice que falta más del 99% por descubrirlas. Entonces, en 1980 se vio la necesidad de modificar la clasificación, ¿no? Se agregó un sexto reino y un nuevo dominio, un tercer dominio. Esto gracias a los estudios de Carl Woerth. Este nuevo reino comprendía lo que son las arqueobacterias, que también son procariotas, pero como les decía, han encontrado diferencias con lo que son las bacterias. Una de las características de las arqueobacterias es que son extremófilas, todos los extremos, ¿no? Calores extremos pueden estar presentes en los que son los volcanes en erupción, fríos extremos, las bacterias que viven en el polo norte, ¿no? Aquí está hipertermófilo, psicrófilo extremo, ¿no? Frío. Halófilo puede ser que tolere lo que son los pHs alcalófilos extremos, ¿no? Acidófilos, radiosresistentes, ¿no? Ahí tenemos el Halobacterium salinario, que vive en lugares donde no dudo que este debe existir en el Salar de Uyuni, ¿no? En esos lugares con alta presencia de sal. Termófilos, ya les he dicho, en los volcanes, ahí en los geysers. Listo, ¿no? En el Mar Muerto, en esos lugares, en el fondo que toleran altas presiones, en el fondo del mar, ahí viven estos extremófilos. Y es por eso, ¿no? Que los estudios indican que las arqueobacterias no han encontrado que lleguen a producir una enfermedad en lo que es, o una patología en el ser humano, justamente porque él necesita de esos medios extremos para poder sobrevivir. Clasificación de la microbiología. Introducción. ¿Qué va a estudiar lo que es la microbiología? ¿No? En la primera clase ya habíamos dicho micros, pequeños, ¿no? Logos, tratado o estudio. Entonces la microbiología estudia los seres vivos que no pueden ser observados a simple vista. Claro que existen algunas restricciones. Por ejemplo, cuando hablamos de virus, el virus no es considerado un ser vivo. Y cuando hablamos de parásitos, que también se encarga lo que es la microbiología, existen macroparásitos, ¿no? Lo que son los gusanitos intestinales. Entonces, ¿qué ves? ¿Qué más estudia la microbiología? Lo que son las bacterias, los virus, los protozoos, hablando de lo que es parasitología y lo que son los hongos. Estudia las bacterias con su rama de especialidad que se denomina bacteriología. Cuando hablamos de bacteriología, también se encarga del estudio de lo que son las arqueobacterias, ¿no? Hasta el momento se hablan de unas 502 especies, ha subido 2. Eso también es lo otro, ¿no? Cuando hablamos de microbiología, esta es una ciencia dinámica. Todo el tiempo se andan descubriendo nuevas especies. Micología estudia los hongos, virología los virus y los priones, parasitología los protozoos unicelulares, microbiología, pero también están los motozoos, ¿no? Los macroparásitos. La bacteriología estudia lo que es la célula procariota, desde sus características generales, ¿no?
una diferencia con lo que es la célula eucariota que ustedes lo vieron en histología, es el tamaño, ¿no? Eh, la célula eucariota puede llegar a incluso más, ¿no? Pero de 10 a 100 micras es más o menos el tamaño que se maneja para lo que es la célula procariota, ¿no? Es un margen, puede ser más grande, eso es cierto, ¿no? Y cuando hablamos de lo que es la célula procariota, de 1 a 2 micras, más o menos se maneja el margen, o sea que la mayoría de las bacterias, pero como les digo, es un margen, ¿no? También existen bacterias que llegan a alcanzar el tamaño de lo que es una célula eucariota. Por ejemplo, el lactobacillus, que puede llegar a alcanzar el tamaño de lo que es un eritrocito, que más o menos está entre 7 micras, ¿no? Y existen otras muy pequeñas, como las clamidias, las riquecias, eso lo vamos a ir viendo en el año, ¿no? Que llegan a alcanzar incluso el tamaño de los virus más grandes. Entonces, variable, pero ese es un parámetro. No, la bacteriología, a nivel general, estudia la morfología. Las tres básicas, cocos, bacilos, espirilos, ¿no? Las agrupaciones de bacterias. La virología. La virología es una rama de la microbiología que va a estudiar lo que son los virus y los priones, ¿no? Cuando hablamos de virus, los virus no son considerados unos seres vivos. Incluso cuando se habla de dominios, se habla de un dominio, pero que todavía no ha sido aceptado, digamos, ¿no? Se lo maneja de modo informal. El dominio acitota, se le dice acitota. Este dominio acitota, dentro de este dominio se encontrarían lo que son los virus. Pero claro que sí, estamos hablando del diplomado en liderazgo y salud Ay, pública. Dios mío, ya me van a ir anotando los juiciosos, ¿ya? Por favor. Estoy desactivando audios cada rato. Ya encontré el modo. Pero aún así, para que la siguiente, ya es mejor que no ingresen, ¿no? Como les digo, la teórica no es obligatoria, jóvenes. Yo voy a subir el video a lo que es su clase. Ya, entonces estábamos que la virología, que incluso se hablaba de un dominio, ¿no? De un cuarto dominio, pero aún no ha sido aceptado. De modo informal, ese dominio se lo utiliza para englobar a lo que son los virus y los priones, ¿no? Ese es el dominio acitota, pero ese es de modo informal, chicos, todavía no está. Solo se habla de 3 dominios. Ahí está, no son células, son estructuras micromoleculares, tienen un mucho más pequeño, ¿no? Que las bacterias, este ya se mide en micras. Es un parásito intracelular obligado, ¿no? ¿Por qué nos dice que es un parásito intracelular? Porque la bacteria, por ejemplo, puede multiplicarse, ¿no? O sea, producir su fisión binaria sin necesidad de infectar otra célula o sin necesidad de otra célula. En cambio, cuando hablamos de los virus, el virus sí o sí tiene que ingresar dentro de otra célula para poder replicarse. La multiplicación del virus se denomina replicación, para poder replicarse. Entonces, tiene que ingresar a esa célula, captar lo que es su ADN, mezclar con ese ADN y recién producir lo que es la replicación, ¿no? La multiplicación, la formación de nuevos virus, ¿no? Esa es otra diferencia con lo que son las bacterias, ¿no? Entonces es un parásito intracelular obligado. Obligatoriamente tiene que introducirse dentro de otra célula para poder replicarse. Su genoma puede ser ADN o ARN y los últimos estudios indican incluso que han encontrado algunos virus que pueden contener los dos. Lo que se manejaba anteriormente es que o bien tenía que ser ADN o bien tenía que ser ARN, no podía ser los dos. Acá lo dice, no, es capaz de replicarse y dirigir la síntesis de proteínas utilizando la maquinaria del hospedero. Necesita sí o sí una célula. Puede ser una célula eucariota e incluso una célula procariota, o sea, introducirse dentro de otra bacteria. Bacteriófagos, en ese caso ya se denomina. El estado del virus, cuando está dentro de una célula, replicándose, está en estado activo, ¿no? Extracelular está en estado inactivo y en ese caso se lo conoce como virión.
Habíamos dicho que la virología también se encarga de estudiar los priones. Los priones son simples proteínas, ¿no? No presentan lo que es el ADN o el ARN, pero estas proteínas son capaces de producir ciertas patologías. La más conocida, y estaba hace unos años, ¿no? Hubo un brote en Argentina, ¿no? La enfermedad de las vacas locas. ¿No? Nadie quería comprar carne argentina en esa época. La micología se va a encargar de lo que es el estudio de lo que son los hongos. Nosotros dentro de lo que es la asignatura de microbiología, el único hongo que vamos a ver es Candida albicans, y eso ya para el tercer parcial, uno de los últimos temas. ¿No? La micología va a estudiar lo que son los hongos, que son células eucariotas, pueden ser unicelulares, pluricelulares, no presentan clorofila, no realizan fotosíntesis, aerobios obligados o facultativos, heterótrofos, saprófitos, solo algunos son patógenos. Cuando hablamos de incluso de bacterias, ¿ya? Cuando nosotros utilicemos el término de saprófito dentro de lo que es microbiología, se refiere a aquel que convive contigo, pero sin producirte ninguna patología. No produce alteración. A eso se refieren los saprófitos. En microbiología oral, ¿ya? Existe otra definición de saprófitos en el medio ambiente. Bueno, ahorita como estaríamos en hongos, digamos, si hablamos del medio ambiente, saprófito es aquel que se encarga de, que no tiene relación con el ser humano. Estamos hablando de medio ambiente, que no tiene relación con el ser humano, pero se encarga de la descomposición de otros organismos. Este es el que hace pues que se pudra las hojas, la naranja. Ahora, cuando llega a ser patógeno, puede producir ciertas infecciones, ¿no? Esto solo para verlo, no lo vamos a desglosar, eso lo hacemos en el tema. ¿No? Puede provocar micosis superficiales, micosis profundas. Ahí tienen el nombre de algunos hongos y micosis profunda, ¿no? Y aquí nosotros también, nosotros cuando hablamos del cándida, hablamos de una infección oportunista. Tiene que haber algo. No es que todos tenemos lo que es el cándida, ¿no? Tiene que haber un descenso en el sistema inmunológico, una muy mala higiene dental, ¿no? Y aquí dentro de las micosis oportunistas, acá está el cándida, ¿no? El cándida albicans, que produce lo que es la candidiasis. Histoplasma, ¿no? Que prácticamente degenera lo que es el cartílago. Ficología. La microbiología también se encarga de estudiar lo que son las algas, ¿no? Esto lo vamos a pasar porque nosotros en microbiología prácticamente no la vemos. Si bien el único momento donde nosotros mencionamos algas en lo que es la asignatura es cuando hablamos de las algas rojas, de las cuales viene lo que nosotros conocemos como agar-agar, que se utiliza para realizar los medios de cultivo, ¿no? Medio de cultivo base para la siembra de bacterias. Tenemos la parasitología. La parasitología, que viene del término para, que quiere decir al lado, cerca de, ¿no? Cerca de cito, alimento, ¿no? Que vive cerca de su alimento. Es un ser vivo que durante una parte o la totalidad de su vida se aloja o alimenta a expensas de otro ser vivo, generalmente de diferente especie y de mayor tamaño. A este ser vivo del que él se alimenta del cual vive a expensas se denomina huésped u hospedero. Alguna vez tal vez han escuchado el término hijo parásito. Te dicen, no, ve, no seas un hijo parásito. Cuando ya nosotros tenemos 30 o 40 años, pero seguimos viviendo de lo que nuestros padres nos ofrecen, ¿no? Entonces, parásito, ¿no? Al lado de o cerca del alimento. La clasificación de lo que son parásitos. Tenemos los unicelulares, los protozoos, ¿no? Los protozoos se van a dividir en amebas y flagelados. Generalmente hablar de amebas y flagelados, estos pueden presentar pseudópodos, cilios, flagelos, pueden ser móviles.
Entre las amebas tenemos las famosas entamoebas. Entamoeba coli, gingivalis, ¿no? Cuando hablamos generalmente de lo que son las entamoebas, hablamos de saprófitos. Que habíamos dicho que saprófitos, que son aquellos, en este caso, seres vivos que no producen ningún tipo de patología, ¿no? En el ser humano o en su huésped. ¿No? Entamoeba gingivales, si en este momento nosotros levantaríamos un muestreo en todos los que estamos presentes ahorita, eh, la mayoría, un 90, 95% presentaríamos la entamoeba gingivalis si no tenemos una buena higiene bucal, ¿no? Pero él se encuentra de modo saprófito, no produce ningún tipo de patología. Pero existen algunas que sí. Una de las que más se maneja es la entamoeba histolítica. La entamoeba histolítica, a mi hija le diagnosticaron, aunque no crean, ¿no? Presenta esas diarreas consecutivas, ¿no? Todo el tiempo mi hija estaba con diarrea. Entonces, cuando hicieron el examen coproparasitológico, era la entamoeba histolítica, ¿no? En este caso sí llega a producir algún tipo de patología. Tenemos lo que son los flagelados. Dentro de esta, ¿no? Una de las que tal vez a ustedes les suene conocida, tenemos lo que es la Trichomona vaginalis, ¿no? La Trichomona vaginalis, un protozoo, ¿no? No lo tengo acá la imagen, es muy similar a este, pero presenta como un látigo, acá, como un flagelito, son móviles, ¿no? Esos son los que productores de infecciones vaginales, ¿no? Infecciones vaginales en la mujer. Ahora no es que el varón no lo tenga, lo malo es que el varón generalmente cuando tiene este tipo de infección no tiene signos ni síntomas, ¿no? Y es el principal que va transmitiendo lo que es la infección, ¿no? En cambio, en las mujeres sí se produce algunos signos como es el ardor, comezón, algunos, eh, bueno, esos serían síntomas, ¿no? Algunos signos como lo que es la regla blanca, ¿no? De ese se encarga lo que es la tricomonas vaginalis. ¿Qué más tenemos aquí? ¿No? Otros representantes, tenemos la Giardia lambdia, el Plasmodium, está mal escrito chicos, Plasmodium vivax, ¿no? El Plasmodium vivax, que es un parásito prácticamente que ingresa dentro de lo que son las células de la sangre, ¿no? Cuando hablamos del Plasmodium vivax, hablamos de lo que es en la malaria, ¿no? Este produce lo que es la malaria, o el paludismo si prefiere. Tenemos la otra división, los metazoos, ¿no? Que generalmente hablar de metazoos y es hablar de parásitos grandes, ¿no? Tenemos los helmintos, donde están, prácticamente hablar del mintos es hablar de gusanos. Todos nosotros alguna vez hemos visto, yo creo, un gusanito, ¿no? Intestinal. Dentro de estos tenemos lo que son los platelmintos y los nemátodos. Platelmintos, ¿no? Para que se ubique, plano, ¿no? Son aquellos gusanos que se ven aplanados, ¿no? Muchas veces presentan tipo segmentaciones, como por ejemplo en los céstodos. En los céstodos, el principal representante, bueno, el más conocido, ¿no? Siempre debía escuchar hablar de lo que son las tenias solitarias, ¿no? Dentro de este también está la tenia saginata, ¿no? La tenia solitaria que llega a medir más de 3 a 5 metros, ¿no? Muchos indican incluso 1000 maneras de vivir, no sé si se acuerdan que había una que se infectaba con lo que es la tenia solitaria para enflaquecer, porque prácticamente ella o sea, este parásito, todos los nutrientes se lo consumía, ¿no? Pero llega a medir de 5 hasta 10 metros, algunos autores mencionan. Tenemos los tremátodos, que, bueno, si bien forman parte de lo que son los trapelmintos, estos son como gusanos planos y carnosos. Y se dice que son hermafroditas, o sea que no necesitan, digamos, de otro,
eh, ¿cómo se diría?, de un gusano masculino o femenino para poder multiplicarse, ¿no? Uno de los principales representantes es la fasciola hepática. Y de ahí tenemos los nemátodos, que esto sí seguro lo han visto, que son los parásitos de forma cilíndrica, circular, ¿no? Estos eran planos, alguna vez en los ispis han de vivir planitos, ¿no? En cambio, estos son de forma circular. Eh, estos también son grandes, ¿no? Y generalmente cuando tú expulsas uno, te dicen, ¿y dónde está el otro? Tienes que botar dos, te dicen, vienen de a pares, ¿no? El más conocido, han debido expulsar alguna vez de 15, 20, 30, ¿no? Todos los que hemos vivido en el campo, de uno u otro modo, presentamos estos parásitos. Si alguna vez no se han desparasitado, si no se han desparasitado, necesitan hacerlo. Ya, yo también, no es que no, he vivido en el pueblo, no crean. Yo con mi hermana cuando hablo le digo, ¿cuánto gusano tendríamos? Pero sí, ¿no? De vez en cuando siempre nos desparasitamos, incluso debido a la presencia de, en este caso acá, de mi gatito, ¿no? Porque como ellos salen, los pesitos salen, ellos se van parasitando y existen parásitos que son capaces de ser transmitidos de ellos a nosotros, ¿ya? Entonces, una buena desparasitación, todos los que venimos del campo, toda el agua que tomamos no es tan pura como dicen. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Tenemos el grupo, dentro de los metazoos, tenemos el grupo de los artrópodos. Eso lo vamos a ver más abajo. ¿Ya? Tenemos de nuevo la clasificación de los matozoos, los helmintos, ¿no? Los gusanos, platelmintos, gusanos planos, nematelmintos, gusanos redondos. Dentro de los nematelmintos también se encuentra el Ascaris lumbricoides, la lombriz común que dicen, ¿no? Las uncinarias, si se acuerdan, unos gusanitos bien pequeñitos, los oxurios, pequeñitos, ¿no? De 1 milímetro más o menos, ¿no? Cuando se presentan muchas veces estos tipos de parásitos que, si bien digamos no perjudican en lo que es tu metabolismo, en que no consumen lo que son tus nutrientes, como los oxurios, pero esto a gran cantidad que se presentan, más allá, miren, a gran cantidad que se presentan pueden provocar lo que es obliteración de lo que son los intestinos, ¿no? Y ahí está el riesgo. Parasitología, si se toma en consideración la ubicación, se habla de ectoparásitos, que son los parásitos que se encuentran en nuestra superficie, yo que sé, pulgas, en los animales garrapatas, piojos, ¿no? O endoparásitos, cuando el parásito invade el interior del huésped. Intracelular, ya les dije, de la malaria, el Plasmodium vivax. El parásito crece y se reproduce en el interior de la célula. Extracelular, el parásito crece y se reproduce en cavidades o espacios intercelulares, como el Trichuris trichuria. Este parásito tiene ventosas, se adhiere a lo que es tu pared en el intestino, ¿no? Y ahí está, han abierto un intestino y puede llegar a provocar obliteración. Errático. Es mucho más problemático cuando el parásito es errático, ¿no? Se encuentra en localización donde no es habitual, ¿no? En este caso, por ejemplo, nos habla que puede parasitar los riñones, pero el parásito puede, he visto un día salir del ojo, ¿no? El parásito errático, ¿no? Puede estar en el cerebro, en los pulmones, que es lo más característico, ¿no? Por vía digestiva asciende el parásito y cuando retorna, no retorna por vía digestiva, sino que se va a las vías respiratorias, ¿no? Parásitos en el corazón, son casos que sí se presentan. Y ahora sí tenemos lo que son los artrópodos. Cuando hablamos de artrópodos, generalmente hablamos de artrópodos como tipo vectores, ¿no? Aquellos que son capaces de trasladar ya sea un virus, pueden ser bacterias, y inocularlos en un huésped. Cuando hablamos de artrópodos, la clasificación es en insectos, arácnidos, crustáceos, mariópodos. Insectos, bueno, todos creo yo conocemos, ¿no? Insectos, el principal que siempre se maneja como vectores, tenemos lo que son los mosquitos, ¿no? Los anófeles,
pero están lo que son moscas, mosquitos, mariposas, arácnidos, su mismo nombre lo dice, arañas, ¿no? Arañas, tarántulas, crustáceos, lo que son los cangrejos, y miriápodos, lo que son los 100 pies. Entonces, más que nada, estos participan como vectores. Listo, jóvenes. Un tema fácil, corto. En realidad son dos temas. Corto. No sé si tienen alguna pregunta. Pueden prender sus micrófonos si desean hablar, hijos. Nada. Ya. Entonces, si no hay ninguna pregunta, voy a dejar de grabar un ratito, por favor, que después